pasaron 453 días prófugos. Recuerdo cuando, iba a decir, festejábamos el año, ¿no? Pero hablábamos de los 365 días. Bueno, sí, en Uruguay, ¿qué pasa, doctor? Y bueno, pareciera que, o sea, técnicamente para que la audiencia sepa, por lo menos lo último que quedó como público en el trámite, que está supuestamente para llegar a la Corte Suprema de Uruguay, que es la que en cualquier caso tendrá que resolver la cuestión en definitiva. Si ustedes saben que las extradiciones en Uruguay y en la Argentina en las que decide es el presidente de la República. Así que es probable que si el signo en Uruguay sigue siendo este que está en la calle Pou, no creo que le dé la extradición a la República Argentina. Que no es una cosa novedosa. Uruguay lamentablemente tiene tradiciones horribles, como por ejemplo los aviones que bombardearon en el 55 fueron a refugiarse a Uruguay. O sea, me parece que puede haber un ejercicio de la diplomacia argentina para que este señor venga a Buenos Aires. Pero lo verdaderamente grave es que, digamos, el cobijo de todo esto y la realidad es que uno de los integrantes de la Corte Suprema, que es Rosenkrantz, era un íntimo amigo. Este señor fue el valedor de 2 ministros de la Corte. O sea, lejos de tener impulso de una persona recta, honesta, republicana, que tiene algún tipo de consideración social, en verdad estos 2 ministros de la Corte fueron impulsados por este granuja. Entonces, mala cosa. Yo el otro día veía como si hubiera sido... En el Teatro Colón se festeja cuando las escenografías son brillantes y hay lo que se llama aplauso a telón abierto para festejar la maravilla. La escenografía. La escenografía. El otro día estaba para un aplauso a telón abierto, los 3 sentados atrás y Lorenzetti en el fondo. Las caras, yo se las regalo. Lo salva el COVID y el barbijo, pero si hubieran estado sin barbijo, hubiera sido para pegarse un tiro. Está claro de que el Poder Judicial de la República Argentina, en su cabeza, no representa a los buenos jueces de este país. Y lo de Pepín Rodríguez Simón no es ni más ni menos que la carnadura de cómo es que se gestaron estas designaciones. O sea, que él esté prófugo habla muy mal de la justicia argentina porque ni siquiera cree en los tipos que puso en su lugar. Es verdad. Natalia. No, pero además de recordar, que es muy importante, hablando de la comunicación respecto al Poder Judicial, que Pepín Rodríguez Simón fue el autor intelectual de ese decreto para que ingresaran a la Corte Suprema Rosenkrantz y Rosati. También fue quien presionó a las hijas de Alejandra Gil Carbó en su momento, y era el ministro de Justicia en las sombras de Mauricio Macri. Y fue también, para que se sepa que está prófugo en la causa, en la que se extorsionó o se desplegaron maniobras extorsivas contra los accionistas del Grupo Undalo, de este grupo, y que fue un factor fundamental para desplegar el lawfare, porque quería los medios de comunicación justamente para hacer lo que vemos ahora que se hacen de estos medios de comunicación. Entonces, es importante porque tenemos del otro lado a Juntos por el Cambio a hablar justamente de la justicia, de indignarse, de levantarse de las sesiones legislativas, cuando se indignan y cuando se los señala a sus funcionarios como responsables directos de la degradación del Poder Judicial. Y no, esto no es menor, porque Rosenkrantz también no solamente tuvo más de 60 llamados con Pepín Rodríguez Simón, era parte del lawfare, era parte del lawfare de la misma forma que lo fue la FIP, la UIF y todas las estructuras del Estado destinadas a perseguir empresarios. Y lo digo que fue en el marco de esta causa, porque en esta causa hay prófugos como Pepín Rodríguez Simón, que se da el tupé de decir en público que lo están persiguiendo judicialmente. Es decir, hay una orden de la justicia que lo llama a que pueda expedirse y alegar su derecho de defensa en una indagatoria, y no solamente que no lo hace, sino que da argumentos patéticos y paupérrimos, también en lugares institucionales, recordarán cuando se quedó sin palabras. Y esto es central, porque hablamos de esta degradación de la justicia. Cuando hablamos de que tenemos un poder judicial que está de la mano del poder real, y también con sus residuos, hablamos de este tipo de cosas. Y en esta causa también hubo novedades. Se lo procesó a Orly Terranova, que era el emisario de Mauricio Macri. Mira, vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso. Me dicen que tenemos un destacado o algo para poner en pantalla, por eso lo vemos de ahí y después, Natalia, continúas con eso. Quiero sumar a esto, al procesamiento de Terranova, al embargo, novedades judiciales que tuvieron que ver con la Gestapo sindical, y lo menciono, perdón, Hernán, que te cambio el tema, pero lo menciono porque mis compañeros, Tuni Coleman, con una investigación que publicó en Página 12, Mariano Martín, también en su programa de radio en 750, los dichos de la secretaria privada de Vidal, por un lado, por otro lado, lo que tiene que ver con el armado de esa reunión, ¿no?, para la Gestapo sindical, María Eugenia Vidal ahí al frente, evidentemente, de esa organización, bueno, varios temas. Causa Indalo, lo tenemos en pantalla, procesaron a Terranova y otros acusados por asociación ilícita. La justicia lo procesó, bueno, al empresario, entre otros, en el marco de la causa iniciada por la propiedad del Grupo Indalo. El intento de apropiación, ¿no? Bueno, incluye también un embargo de 5.100 millones de pesos. Dale, Nati. Sí, y por tentativa de extorsión a Terranova y a este abogado que se llamaba Gustavo Casir, y Molinaro, que era un empresario, que justamente actuaron en entente para poder apropiarse del Grupo Indalo. Hubo incluso, por supuesto, con la amenaza de que si no iban a ir presos. Esto es dable destacar porque el espionaje ilegal, como lo reiteramos, y este tipo de maniobras extorsivas, intimidatorias, servían justamente, como hicieron con las hijas de Alejandra Giscarbó, no te avenís a este tipo de situaciones, entonces vas a ir preso. Esto que sucedió, incluso por parte del Grupo Indalo, existió la posibilidad de hacer un acuerdo para ceder el 70% de las acciones y evitar este tipo de resultados. Desde ya, y digo, no solamente estaban estas personas, que Orly Terranova era sabida la amistad que lo unía a Mauricio Macri. Arrancó esto con Pepín Rodríguez Simón en octubre del 2015, cuando Mauricio Macri todavía no había sido elegido definitivamente, pero esto se agravó en marzo del 2016 y ya en el 2017, que fue uno de los años de la persecución, no solamente a empresarios, sino a los sindicatos, bueno, esta posibilidad de hacer un acuerdo para quedarse con el grupo, que después se frustró, parece ser que a instancia de lo que dijo Durán Barba, ¿no?, que era mucho mejor la sangre, y cuando me refiero a la sangre digo la quiebra, y esto fue una causa también que surgió a través del expediente comercial y la declaración de López, ¿no?, y que se ordenó, por supuesto, abrir una investigación penal para averiguar cómo a través de esta extorsión se intentaban quedar con grupos empresarios como este. Doctor Ubeira, y en el caso de Tuni Coleman lo agrego porque, bueno, su publicación tenía que ver justamente con que estuvieron Garabano, Bullrich, Mauricio Macri, todos la en una mesa reunión judicial. en la Casa Rosada, la mesa judicial, exactamente, en Casa de Gobierno, en una reunión, bueno, planeando lo que iba a ser una investigación judicial que hasta ese momento no existía. Doctor. Sí, falta el patrón del mal, ¿no?, que es Macri y compañía. Seguramente ahí es el juzgado federal, es el juzgado federal de Servir y Cubría, es el 1, el que está interviniendo. Yo leí esas 180 páginas, o sea, es un procesamiento bastante bien fundado. Ahora, si le toca a la Sala Primera de la Cámara Federal, probablemente a este señor Terranova lo beatifiquen en vez de confirmarle el procesamiento. Y seguramente integrará los altares de la justicia federal. Esto es lo que está pasando. Y es bueno que la gente lo sepa también, porque ustedes imaginen que después de lo que pasó en la causa de Loma de Zamora, donde está aprobado con los 10 dedos puestos, filmado, grabados, cantidad de cosas, demostraciones absolutas, la Cámara Federal habló claramente de cuentapropista. Van a decir que es cuentapropista Terranova ahora. Entonces, a lo mejor este señor, en vez de integrar una asociación ilícita, a lo mejor es un cuentapropista que ya que andaba por acá dijo, bueno, qué sé yo, vamos a extorsionar. La verdad es que los niveles de degradación de la justicia argentina ya rozan el escándalo total. Yo creo que en este caso particular, por lo que yo alcancé a leer en el procesamiento, el auto de procesamiento, no hay mucha escapatoria porque es muy compleja la prueba y son muchos los testigos. O sea, va a ser muy difícil que supere la etapa, digamos, de decir, bueno, acá no pasó absolutamente nada. Pero, digamos, me parece sustantivo lo que dijo la doctora Salvo, en el sentido de que justamente mientras hacían todo esto, por la ventana de este país tiraron a una Procuradora General de la Nación que fue la procuradora más votada en el Senado en la historia de la República Argentina. O sea, estos tipos han sido unos salvajes y han violado todo lo que significan las normas mínimas del Estado de Derecho. Entonces, sería bueno, no los jueces, o sea, lo que ya sabemos. Quiero decir, el Poder Judicial en sí mismo se tiene que hacer cargo que estos monstruos
han procedido de la manera que han procedido, con la absoluta impunidad, y lo siguen haciendo. Entonces, el discurso del presidente, y acá quiero rescatar el discurso de Alberto Fernández, con los ministros de la Corte al lado, fue a decirles con toda claridad de que realmente el sistema judicial había tocado fondo y que son capaces de definir cuáles son los precios que vamos a pagar por Internet, porque ellos sacan las medidas cautelares e inmediatamente las guardan en un cajón. Entonces, finalmente los argentinos no terminamos votando a los que nos representan porque están los jueces, que en este caso particular son los encubridores de los grupos de poder de la República Argentina, para que sigan predando y depredando de la manera que lo han venido haciendo. El 10 de marzo hay una citación para Contegrán, Natalia. No sé si querías agregar algo de eso, pero quería preguntarte, además, sumámelo, bueno, ¿qué tan esperanzada estás o cómo ves eso? Con respecto a la causa que lleva Kreplak. Sí. No, agrego además de la oportunidad política de los fallos de la Corte, Sí. Porque con posterioridad a lo que sucedió en la apertura de las sesiones legislativas, la Corte sacó un fallo justamente en relación a la indemnización de Chicone. Sí. Y lo mismo hizo respecto del decreto 690/20, que es el que establece como servicio público esencial a la telefonía móvil y fija, y que es una medida que beneficia a 18 millones de argentinos y argentinas. Hoy en día sabemos que Internet es fundamental para el acceso cultural, el trabajo, la escolaridad. Sí. Es un derecho humano declarado en otros países. Entonces la Corte cogobierna en ese sentido. Lo hizo con la presencialidad de las escuelas, lo hace también con causas que investigan al acuerdo del Fondo Monetario Internacional de Macri, que todavía no se conoce. Entonces tenemos una Corte que, si quiere ser elegida en términos políticos, que se presente y se previsite, pero que no decida a través de sus fallos. Con respecto el Consejo de la Magistratura lo que hicieron, ¿no? Exactamente. 16 años después. En el Consejo de la Magistratura. Uno asiste a cuatro monarcas que, llegado el caso, pueden con el artículo 180, esto es así porque a mí me parece que es así, Claro. esto nada más. Y algo Natalia, más que y el tema del blanqueo de la familia Macri, el hermano de Macri, está ahí durmiendo el sueño, de, los justos, en vez de un 280. Un 280, sí. Pero digo, y hay otra cosa que es entrar, el cuentapropismo. El tuyo también fue 280, por el tema Van der Broele. Claro, Sí, hay 280, cuentapropismo en la causa en la mesa judicial, donde se apretaban los jueces. Hay cuentapropismo cuando se investigaba el espionaje desde la AFI. Hay cuentapropismo también en el caso de Alessio, que estaba el desembarco del proyecto AMBA. Es decir, ¿todo es cuentapropismo o era una estructura sistemática dedicada a eso? Con respecto a Contegrán, no tengo demasiadas esperanzas. Me sumo un poco a la desesperanza de Bueno, la esperanza es la Ubeira. última desgracia que sale de la caja de Pandora. O sea que yo generalmente la esperanza no la... estoy satisfecho porque en cualquier lado se abrió una investigación con respecto a Van der Broele, y a lo mejor, si esto avanza, seguramente mucho de lo que se hizo con Amado quedará en papel mojado. Bueno, momento de cierre, un minuto.